Ok, entonces la clase de hoy es acerca de tipos de liderazgo. Hago la letra bien grande para que todo el mundo pueda verlo. Entonces estábamos hablando de principios de un excelente liderazgo en la última clase. Mencionamos que uno, por ejemplo, siempre hace su mejor esfuerzo en las cosas del Señor. Entonces, vamos hoy día a mirar, sabemos que hay diferentes dones en el liderazgo. Entonces, vamos a mirar aquí de que hay diferentes tipos de liderazgo. Y cuando nosotros sabemos en qué nivel o qué clase de liderazgo estamos operando, eso nos ayuda de, ¿verdad? A ejercer el liderazgo, la posición que el Señor nos ha dado de la mejor manera. Ok, entonces, primero, aquí esto es como un análisis acerca de niveles de liderazgo. Y eso es que uno puede tener liderazgo por posición. Ok, y ahí es cuando la única influencia que el líder tiene es por tener un título. Claro, nosotros no queremos nada más estar ahí, que la gente le sigue porque tiene que hacerlo. Eso como en el trabajo mío, o tal vez en los trabajos de ustedes, que uno, por la posición que tiene la persona, uno le respeta y le sigue sus instrucciones, pero en realidad no es por la forma que la persona se porta, no es por el conocimiento que tiene, no es por ninguna unción que tiene, nada más es por la posición. Entonces, otro nivel que hablan en el libro que estamos siguiendo, o sea que esto es por posición. Vamos a hablar también de cómo llegar al punto de que las personas llegar al punto de ser el mejor tipo de líder. Otro nivel de liderazgo es permiso. En este nivel de liderazgo, la gente le sigue a uno porque quiere. Usted tal vez le hace sentir bien, la gente tiene confianza en uno, entonces le sigue porque ellos tienen el deseo de hacerlo. Producción. Aquí es cuando la gente le sigue porque tú has hecho cosas positivas para la iglesia. También aplica en cualquier organización.
en la lección que estamos haciendo se base en un señor cristiano, John Maxwell, pero él habla de liderazgo en general, o sea que puede aplicarse a la iglesia, puede aplicarse lo que él está diciendo a cualquier organización. Um, y entonces aquí venimos a desarrollo humano. Es otro nivel de liderazgo. Se menciona. Entonces, aquí la gente le sigue porque por lo que tú has hecho en la vida de ellos. Ok, entonces, uno tiene la habilidad de hacer surgir a otras personas. Y entonces, el señor Maxwell dice que personalidad es el nivel más alto de liderazgo, y eso es cuando la gente te sigue por quien tú eres y lo que tú representas. Entonces, yo al comienzo hablaba de que no, y es cierto, hay diferentes dones de liderazgo. Si nosotros vamos a Efesios, ¿verdad? Estos niveles de liderazgo aplicarían a los dones de liderazgo, pero si vamos a Efesios, voy a Efesios porque yo estaba recordándome un poco mal el mensaje. Yo estaba buscando esta mañana cuál lección era y me di cuenta que yo me había confundido con cuál era la última lección. Háblale a Grandpa y Nana, por favor. Okay. Entonces yo quiero ir a Efesios, capítulo 5. 4. Me disculpen si todo no está perfecto, pero déjame ver. Sí, aquí es. Ok. Entonces, si vamos a Efesios 4, 11 a 16. Sabemos que hay por seguridad diferentes tipos de líderes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo sigo con toda
los otros versículos, porque esta es una hora, para llegar al final de la oración aquí, uno tiene que llegar hasta el final del versículo 16. Pero la idea principal se puede ver entre el versículo 11 y el versículo 12, ¿verdad? Que hay diferentes clases de líderes en el cuerpo de Cristo que tienen diferentes propósitos. Y podemos hablar de diáconos, ¿verdad? Podemos hablar dentro de la familia, quiénes son los líderes de la familia, o sea que el esposo es la cabeza, um, claro, su ayuda idónea es la esposa, ella, los dos son líderes para los hijos. um, entonces son muchos niveles, muchos tipos de líderes que hay en el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros, de una forma u otra, somos líderes, que es, aunque sea para una persona, después de que tú has andado con Cristo por un tiempo, tú te conviertes en un líder, un ejemplo, un mentor para alguien. Entonces, ¿cuál es, si nosotros miramos, por ejemplo, um, el ser padre o el ser madre, ¿verdad? Y miramos estos niveles de liderazgo. Esto puede ser que viene de un señor John Maxwell que está escribiendo un libro para, para organizaciones en general y también que aplica a la iglesia, pero podemos mirar que lo que él está diciendo es cierto. Por ejemplo, si yo soy papá, yo puedo tener mi liderazgo. Puede ser que mis hijos y mi esposa me siguen por la posición que llevo solamente. Tú sabes, hay padres que son padres medio malos, pero los hijos les respetan porque ese es mi papá. Pero nada más les respetan y le siguen y le escuchan porque tienen que hacerlo, porque es mi papá, por la posición que, por la posición que tiene. Am, Puede ser que esa persona sea buena gente por ejemplo, el papá con sus hijos sea buena gente, sea buen proveedor, le escucha. Entonces ahí los hijos le siguen porque quieren, ¿verdad? Le dan el permiso de seguirlo. Producción. Puede ser que el papá tiene como una buena influencia en la casa, yo tengo una buena influencia en la casa y podemos tener bienes materiales ¿verdad? Entonces, por las cosas positivas que yo he hecho para ese hogar, pues am, ya la gente me sigue por eso, ¿verdad? Yo llevo bien el hogar y entonces ya eso es otro nivel de liderazgo. Desarrollo humano. Ahí los hijos están progresando, que sean sus estudios, que sean su relación con el Señor, y entonces le siguen por lo que tú has hecho en sus vidas. Y aquí los hijos tal vez te siguen por quien tú eres y lo que tú representas. Si tú representas el amor para ellos, si tú representas como la confianza para ellos, si ellos saben que no, mi papá es una persona que yo siempre puedo confiar, que siempre me quiere, que siempre me recoge cuando yo me caigo, ¿verdad? Aquí es como que por lo que tú eres, te, te siguen. Y esto para mí es donde yo estoy con el Señor, ¿verdad? Yo le amo al Señor por quien Él es para mí. Si Él no hiciera más nada por mí, yo le amaría y le quisiera seguir por siempre, por todo lo lindo que Él ha hecho conmigo, por todo el amor que me ha brindado ya. O sea que no tiene que hacer más nada, no me tiene que dar más bendiciones materiales, no me tiene que, si todo se me quitara, yo diría, Señor, por salvarme, por morir por mí, por ir a esa cruz por mí, ya yo te amo por siempre. ¿Por qué? Porque Él representa para mí la ternura, el amor, ¿verdad? Tantas veces que él me ha recogido en sus brazos, tantas veces que me ha tocado para hacerme sentir mejor cuando yo me siento mal. Entonces, ahí sí yo le diría que él está, según lo que este señor Maxwell está diciendo, él está en el nivel de personalidad y por supuesto, uno también como seguidor de Cristo, estamos supuestos a imitar a Cristo, ¿verdad? Si vamos a la Biblia de nuevo, a Primera de Corintios, yo creo que es Primera de Corintios 1, 11, 1, yo creo que es. No, mitad, por decirlo bien.
Sí, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Voy a ir aquí está, ¿verdad? Entonces uno está imitando a Cristo. Si uno está imitando a Cristo, puede llegar al nivel de liderazgo en que podríamos clasificar a Cristo. Y claro que hay diferentes formas de clasificar diferentes tipos de liderazgo, pero el punto es que uno puede llegar a ese nivel de personalidad, que la gente te ama, te sigue, por lo que tú representas, por quién tú eres, ¿verdad? Y eso es lo ideal, porque, por ejemplo, si los hijos nada más te siguen porque, no, que ese es mi papá, eso es como una cosa am, como quien dice, como que ¿cuál es la palabra? La palabra me escapa. Es como una cosa que es forzada, una cosa que restringida sería lo que yo quisiera decir. Lo hacen porque lo tienen que hacerlo. Entonces, nosotros de alguna manera u otra somos líderes, aunque sea para una persona que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ahora, y Carmen y Leandro, ustedes ya son líderes en la iglesia, entonces, por supuesto, ustedes quieren que la gente les sigue cuando uno sirve de ujiero, cuando uno está dirigiendo la oración o cuando uno está dirigiendo el estudio bíblico, ¿verdad? Carlos, tú eres papá, entonces uno quiere llegar al punto que los hijos le siguen porque no, mi papá representa la bondad, mi papá representa el amor, mi papá representa confianza, mi papá representa un refugio um, para mí. Entonces, ya ese punto. um, entonces, aquí dice un liderazgo eficaz es el cual en que el líder logra desarrollar el máximo de su potencial y obtener um, y logra ser un ejemplo para otros, ¿verdad? Entonces, uno quiere llegar al punto que uno es un ejemplo para otros. Entonces, la pregunta de millones que qué clase de ejemplo yo soy para las personas que el Señor ha puesto, me ha dado para dirigir, ¿verdad? Un líder bueno es el que ha llegado a ser un buen ejemplo a los demás. Y eso es crítico porque nosotros no podemos decirle a la gente que hagan una cosa y estamos haciendo otra, ¿verdad? Y esto, el Señor, me viene el versículo en este momento, lo voy a rebuscar porque me viene al espíritu. La cátedra de Moisés. Ese es uno se recuerda lo que, si aquí está. Eso mismo está. Y esto es importante. Importante en la familia, importante en la iglesia, importante en toda área. Entonces Jesús habló a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra o en el lugar de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Ahí es que uno, por la posición que la persona lleva, ¿verdad? Uno está supuesto a obedecerle. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que nosotros tenemos que ser personas que somos el ejemplo, si vamos a ser
buenos líderes en cualquier rol que tenemos como líder. Como yo dije, puede ser entre la familia, puede ser como un mentor, puede ser, ¿verdad? Y aunque uno no tenga familia, en el trabajo, tú puedes ser un líder cristiano para otra persona, un mentor que está compartiendo el trabajo, la palabra. En el vecindario puede ser que el Señor te ponga, no, que tú vas a ser un mentor para un vecino. Y yo era soltero por muchos años, o sea que yo sé que eso es cierto, que alguien el Señor te puede poner. Y si no te ha puesto a nadie, pues uno tiene sobrinos o tiene alguien para quien uno puede ser ese ejemplo. Am, entonces, gloria al Señor. Aquí dan unos ejemplos de líderes, pero yo creo que esto es mejor. Vamos a dejar los ejemplos para último y vamos a ir a, porque cuando habla de tipos de líderes, vamos a ir a cosas que debemos de hacer para dar un buen ejemplo como líderes cristianos. Uno, tienes que tener una vida de fe, ¿verdad? Y entonces, muchas cosas acerca de la fe que nos pueden ayudar. Vamos a ir a Hebreos 11. Me encanta algunas cosas en este pasaje. El Señor me dio una revelación de la fe en este año, yo creo que fue, pero una revelación que yo hallo, bueno, todas las revelaciones del Señor son lindas y esta fue bien linda para mí. Voy a hacer el formato bien aquí. Entonces, antes de llegar a lo que es la fe, tenemos que darnos cuenta de algo, ¿verdad? Si vamos a ser líderes cristianos, tenemos que tener fe. Versículo 6, 11, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tenemos que tener una vida de fe si vamos a ser ejemplo para otras personas, porque si no tenemos una vida de fe, ¿cómo vamos a ser un buen ejemplo para ellos? Aquí dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que tenemos que creer que él existe y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a premiar si nosotros le buscamos? O sea, que esa imagen de Dios, de que Él está ahí con un martillo para castigarnos cada rato por el rol más mínimo que hacemos, eso no es ser una persona de fe. Tenemos que creer que Él nos va a premiar si nosotros le buscamos. Aquí, entonces vamos a ir a la definición bíblica de la fe. Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea que tú no lo tienes en manifestación todavía, pero la esfera espiritual, que es más real que la esfera natural, es como lo que yo digo, cuando en química, cuando uno va a hablar de las reacciones químicas y cómo se portan las sustancias, uno no mira al nivel como al nivel de la vista, uno mira al nivel atómico y el nivel atómico es algo que uno no puede ver,
Aleluya. Oh, Gashoshishan Bahurna Manija Shona. Ya yo siento la presencia del Espíritu Santo. El nivel atómico es algo que uno no puede ver, pero es más real que lo que uno puede ver, porque se basa, por ejemplo, en las reacciones, las propiedades de las sustancias en lo que uno no ve. Entonces, la fe es es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso yo siempre digo, uno recibe en la esfera espiritual. Por ejemplo, mi curación de este pie que yo estoy batallando en este momento, que ando cojeando, que anoche no podía caminar, pero ¿sabe qué? Esta mañana, ¿qué pasa? Yo puedo cojear. Anoche yo tenía que subir la escalera y bajar la escalera en el trasero. Esta mañana yo pude bajar cojeando. Amén. Entonces yo he recibido en la esfera espiritual mi curación. Aleluya. Yo tengo la convicción de lo que no se ve. Puede ser un proceso para que se manifieste, pero para mí ya eso es mío. Aleluya. Y esa clase de fe se basa en pasajes como Marcos 11. Yo voy a llegar a otra revelación que el Señor me dio acerca de Hebreos 11 en un momento, pero yo quiero ir a Marcos 11, 23 o 22 o tal vez hasta 20. Tengo que formatearlo. Marcos 11, 20. Jesús había maldecido a la higuera. Y entonces, y pasando al otro día y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea que ni siquiera fue algo de arriba, fue de abajo para arriba. Pues como Jesús no vio fruto en esa higuera, la maldijo y eso fue el resultado. Entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened esa convicción, ¿verdad? La convicción de lo que se espera. Entonces vamos a volver a Hebreos 1. Esa convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa higuera se veía todo saludable, se veía todo con mucha soja y todo, pero él tenía la convicción que se iba a secar. Podemos decir lo mismo de un cáncer, ¿verdad? Esas células pueden estar ahí, pero cuando uno está orando con fe, no, yo tengo la convicción que ya eso se ha secado, se ha disuelto. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Entonces vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, mira, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera cosa que dijere a este monte, que os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que si nosotros creemos que lo que todo lo que pedimos, ¿verdad? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis. Si creemos que lo vamos a recibir en manifestación, nos vendrá. Entonces, si ya yo creo, si ya yo siento en el espíritu que eso va a ser mío, en la esfera espiritual es mío. Aleluya.
Entonces, por eso yo digo, uno recibe en la esfera espiritual. En la esfera espiritual, esta curación es mía. Oh, yo creo que lo voy a recibir en manifestación. Y yo sé que esa manifestación va a venir a mí. Aleluya. Así opera la fe. Uno no espera para ver la manifestación, para tener fe, para creer, sino es algo que cuando, aunque tú no lo ves en manifestación, tú lo tienes en la esfera espiritual. Aquí yo he incluido versículos 25 y 26 porque esto es muy importante y mucha gente terminan con el versículo 24 y se ponen a gritar y saltar y alabar, pero se olvidan. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que también combinar la fe con vivir de una forma justa delante del Señor. Y una parte de vivir bien delante del Señor es perdonar. Y claro, perdonar no quiere decir que la persona es nuestro mejor amigo. Perdonar y confiar son dos cosas diferentes, pero uno tiene que al menos amar a la persona de lejos. No puede guardar rencor, no puede odiar. Como yo digo, con algunas personas ya el Señor me está mostrando, yo siento que el Señor me está mostrando que tal vez yo no voy a ser el intercesor para esa persona todo el tiempo, porque hay otras personas que Él ha puesto en mi vida que son más cercanos a mí, que me inspiran más afecto. Pero si la persona me ha lastimado y me viene a la mente, yo pido, Señor, lo mejor para esa persona en espíritu, alma y cuerpo, ahora y siempre. O sea que no hay ningún deseo negativo hacia esa persona. Le deseo todo lo mejor. Puede ser que eso incluya salvación, puede ser que no incluya salvación, porque aunque Dios quiere que todo el mundo se salve, aleluya, según segunda de Pedro 3:8, 3:9, amén, pero no todo el mundo se va a salvar. Nosotros sabemos eso por la Biblia también. Entonces, hablando de la fe, quiero llegar a algo muy importante, porque a veces la gente se enfoca mucho en los milagros cuando se habla de la fe, pero hay un versículo aquí que el Señor me reveló en ese capítulo de la fe, Hebreos 11, que me impactó mucho. Aquí dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Para uno tener un buen testimonio en su vida, para uno ser una persona de amor constante, una persona que demuestra educación y amor y dulzura y paciencia y ternura, sabe que todo eso viene por la fe. Todo eso viene si es una cosa que va a tener un impacto eterno. Todo eso viene porque uno está andando con el Señor. Como dice Juan, yo creo que Juan 15:4, y yo lo voy a agregar aquí. Me fui un poco aquí. Vamos a ir a Juan 15:4. Y al final yo tomaré sus comentarios, sus preguntas. Hay unas cosas que tenemos que mirar primero. Permaneced en mí. No es Juan 15, Juan 15:5. Todo este pasaje, el comienzo de Juan 15 se aplica, pero para llegar al resumen es el versículo 5. Que dice, yo soy la vid, dijo Jesucristo, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ser ese ejemplo de ternura, de confianza, todo eso, eso requiere que fe. Amén. O sea que no solamente la fe es para milagros, la fe es para tener un carácter cristiano bueno, ¿verdad? Ser una persona que atrae a la gente porque tú eres una persona de tanto amor. Gloria al Señor. Entonces, otro aquí, hemos hablado tiene que tener una vida de fe. Otro aquí es importante para ser un buen líder, para llegar a ese nivel de que la gente te sigue porque lo que tú representas es, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando yo hago una prédica, yo siempre le pido al Señor, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo predique? ¿Verdad? Normalmente, cuando yo estoy preparando una clase, yo le pido al Señor, Señor, esto es lo que tú quieres que yo cubra, o tú estás bien con lo que yo he preparado, ¿verdad? Cuando uno habla con sus hijos, por ejemplo, uno necesita la guía del Espíritu Santo. Uno tiene que estar pendiente qué es lo que están haciendo. Y una vez hasta mi hija Destiny, son hasta detalles que uno se da cuenta. Yo le había dicho, no, por favor, que coma, que coma, que coma. Y yo, el Señor hasta me guió a encontrar los cereales de ella en la basura, que ella había tenido eso en la boca, había ido arriba al baño y había botado la comida en el zafacón. Y yo no soy una persona que reviso zafacones, fue que como que el Espíritu Santo me guió a ver lo que estaba ahí. O sea que es una cosa que a todos los niveles, que sea en la iglesia o hasta dando una palabra del Señor, si el Señor te pone en el corazón algo para decir a otra persona, mira, normalmente no va a ser el diablo que te diga algo que va a ayudar a esa persona, ¿verdad? Si es si tú lo dices con amor y es para ayudar a esa persona, no va a ser el diablo, ¿verdad? Puede ser que a veces sea tu carne, pero tú puedes hasta decir a la persona, mira, yo estoy sintiendo esto. ¿Sabe qué? Muchas veces va a ser el Espíritu Santo y es mejor decirlo que quedarse con eso que hubiera podido ayudar a la persona. Uno quiere operar en los dones del Espíritu Santo, entonces tiene que comenzar a hacerlo con fe cuando el Señor te pone eso en el Espíritu. Ayer eso mismo me pasó, que yo estaba hablando con alguien y el Señor me había ministrado, no, yo creo que esta persona está teniendo este problema en su relación con otra persona por esto. Y yo le dije a la persona, ¿tú has hablado de este tema con fulano en el pasado? La persona me dijo, no, no lo he hecho. Fue confirmación que lo que yo había recibido acerca de esa situación fue del Señor. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, según pasajes como 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. Mora dentro de nosotros los seres, los cristianos, acá en la tierra, la tercera persona de la Santa Trinidad, porque sabemos que el Padre está en su trono, el Señor Jesús está a su diestra, el Señor Jesús se nos puede aparecer en una visión, un sueño, pero en general, la persona de la Santa Trinidad que está con nosotros todos los días es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que dejarnos guiar por él, ¿verdad? Y son muchas maneras en que el Espíritu Santo nos puede guiar. Si el Espíritu Santo te dice, mira, no vayas a tal sitio hoy, descansa, quédate en la casa. Si el Espíritu Santo, si tú sientes el Espíritu Santo, no,
saca a tu hijo a hacer ejercicio, saca a tu hijo, lleva a tu hijo al médico. Me acuerdo que cuando yo vi en la Gabriela en el brazo, yo doy estos ejemplos para hacernos entender que podemos ser guiados por el Espíritu Santo en muchas maneras. Y yo vi como una irritación en el brazo de Gabriela, que era como en la forma de un blanco, como que había algo en el medio y algo alrededor. Y yo lo rebusqué y me parecía que podría ser Lyme, la enfermedad de Lyme. Y después, al otro día, fue confirmación, la reverenda Juana me lo mencionó, me lo mencionó, no, esta irritación es como rara. La llevé al médico y la pudieron tratar de una vez para la enfermedad de Lyme. Pero si uno lo deja pasar, ¿verdad? Ignorando lo que te está diciendo el Espíritu Santo, esa muchacha se hubiera podido desarrollar problemas hasta neurológicos, ¿verdad? Yo quiero poner aquí Juan 16. Juan 16, 15 y 14, 15. De verdad, vamos a comenzar con el 7. No vamos a leerlo todo, pero se lo voy a dejar en el contexto para que si quieren leerlo después, puedan hacerlo. Pero hay unos puntos que yo quiero sacar de aquí. El 7, el 14 el 15. El versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, él nada más estaba en un lugar. Si estaba en Israel, si estaba en Jerusalén, no estaba en Nazaret, por ejemplo. Ahora el Espíritu Santo está en Patterson con Carlos, está en Rockaway con Leandro, está con Carmen en Dover, está conmigo en Randolph, está con todos nosotros al mismo tiempo. Es omnipresente, ¿verdad? Y entonces yo quiero brincar al versículo 13. Vamos allá al 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes qué? Es por eso que nosotros cuando alabamos, podemos alabar al Espíritu Santo. Mucha gente alaban al Padre, alaban al Hijo Jesucristo, pero menos personas alaban al Espíritu Santo, pero es una persona. Entonces, y es Dios también. Entonces podemos alabar al Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que Él nos va a guiar, está ahí para hablarnos. Él pone en nuestro corazón un sentir acerca de qué hacer y no hacer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La razón que muchas veces yo me enfoco en alabar al Señor Jesús es por este versículo y esto es como algo extra, no está directamente relacionado a este tema, pero hablando de alabar y adorar al Espíritu Santo, porque sabemos que cómo debemos de orar. Cuando estamos pidiendo, la forma de pedir es pidiendo al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y eso está en este mismo capítulo, esa enseñanza.
¿verdad? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que la forma más bíblica de pedir, yo no digo orar, porque oración incluye alabanza, adoración, ¿verdad? Podemos adorar al Hijo Jesucristo, podemos adorar al Espíritu Santo, podemos alabarles, pero para cuando tú estás pidiendo, debe de ser al Padre en el nombre de Jesucristo. Aquí lo dice, ¿verdad? Entonces, uno, déjame cambiar eso. Uno, uno debe de pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. Y yo muchas veces me he enfocado a adorar a Jesucristo por pasajes como este. A ver si no me acuerdo exactamente la citación, pero me acuerdo lo que dice más o menos. Es este. Primera de Juan 2:23. Este bien lindo, ¿verdad? Porque si estoy alabando a Jesucristo, también yo estoy alabando al Padre. Si yo estoy alabando a Jesucristo, yo estoy alabando a toda la Santa Trinidad. Um, por eso yo muchas veces me enfoco tanto en Jesucristo, porque mucha gente habla de Dios, pero tú sabes, los testigos de Jehová, los judíos, si tú les hablas de Dios, están bien, pero cuando tú le hablas de Cristo, ahí a veces es un problema, Jesucristo, aquí como Dios sobre todo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Si tú tienes a Jesucristo, si yo alabo a Jesucristo, por ejemplo, también yo estoy dando honor al Padre, también yo estoy dando honor al Espíritu Santo. Pero mi punto es que tú también puedes adorar al Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre y cuando también estás incluyendo a Jesucristo, porque siempre uno quiere incluir a Jesucristo, porque ese es el nombre que cuando nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos a todo, ¿verdad? Otra cosa para ser buen líder, tiene que ser un líder de oración, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Uno no puede desarrollar la intimidad con el Espíritu Santo, la fe o la fe. Otra cosa de la fe que yo tengo que decir, que tengo que recordarnos, porque esto es muy importante. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Bueno, tenemos que andar en fe, porque si no, no, si el Señor te está empujando a hacer cosas y tú nunca las haces, pues no vas a desarrollar tu fe porque tú no vas a ver que el Señor sí quiere hacer lo que, ¿verdad? Lo que, lo que te indica que hagas, pero también para desarrollar tu fe es muy importante el estudio de la palabra. Am, para eso podemos ir a Romanos 10:17. Es muy importante la palabra. Por ejemplo, si yo no sé que necesito fe para tener una vida justa, si yo no sé que el Señor quiere sanar a la gente, a menos que no sea la enfermedad de que la persona va a morir, ¿verdad? Si yo no sé eso, ¿cómo yo voy a tener fe? ¿Cómo yo voy a creer que Dios va a mover en esa circunstancia? Entonces vamos a ir a Romanos 10.
Gloria al Señor. Vamos a ir a Romanos 10. Ah, se me fue aquí. No sé dónde está. Oh, aquí está. El Bible Gateway. Ok. Romanos 10, 17. Aquí dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estar en la palabra por muchas razones y una de ellas es es para desarrollar nuestra fe. Este es el último punto que voy a hacer y después vamos a mirar unos ejemplos de líderes en la Biblia. Am, pero el tercer punto aquí es que tienes que ser, am, tienes que tener una vida de oración. ¿Ah? Entonces, por medio del estudio de la palabra y la oración, uno desarrolla intimidad con Dios, ¿verdad? Tenemos que mirar aquí también cuando hablamos de la fe, aquí arriba. Ups, recuerda, recuerda que por medio de estudiar la palabra, también conocemos a Jesucristo mejor, ¿verdad? Si vamos a Juan 1, muy interesante en español. En inglés nada más dice que en el principio era la palabra, pero en español esa traducción se ve que es aún más exacta y habla de algo un poco más, hace que nuestro entendimiento se profundice más acerca de quién es Jesucristo. Vamos a mirar aquí. En el principio era el verbo. Entonces Jesucristo es la palabra en acción, es lo que yo estaba diciendo, que no solamente es leer la palabra, es ponerla por obra, es implementarla en tu vida. Entonces así uno va conociendo mejor al Señor, Jesús en específico, y es el Señor en específico, Señor Jesús en específico, porque la santa persona de la Trinidad
se llama, ese es uno de sus títulos. Eso es lo que representa la palabra del Señor. Si tú quieres conocer mejor a Jesucristo, tú tienes que conocer mejor a su palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y muchas veces en cuanto a la Santa Trinidad, el Padre se refiere con el nombre Dios en sí y el verbo era Dios. Y si brincamos al versículo 14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así sabemos que el verbo de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muy importante el estudio de la palabra si vamos a conocer a Cristo, porque él mismo es la palabra de Dios en acción o el verbo, porque, ¿verdad? El verbo en gramática, cómo se define? Se puede definir como una palabra que demuestra como una acción o también un estado de ser, ¿verdad? Porque yo soy ser, no es una acción. Ahora, yo siento que el Señor me está revelando. Él representa, qué es lo que él representa y qué es lo que él hace. Y eso nos devuelve al liderazgo, a los niveles de liderazgo que mencionamos al comienzo de la clase, que el nivel más alto es de personalidad. ¿Qué es lo que uno representa? Pues para saber qué es lo que Jesucristo representa y quién él es, también uno tiene que muchas veces mirar la palabra. Ok. Por ejemplo, primera de Juan 4:8 que dice Dios es amor. Pues ahí vemos. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Podemos verlo en la creación, podemos verlo por lo que él ha hecho en nuestras vidas, pero lo sabemos aún más rápidamente y de forma más concisa por mirar su palabra. Ahora, la oración, ¿verdad? Nosotros sabemos ya, aleluya, que donde Dios habita, él habita entre las alabanzas de su pueblo. Vamos a sacar Salmo 22:3 de aquí. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, donde en los tiempos del Antiguo Testamento, que era el tiempo cuando se escribieron los salmos, ¿verdad? Eso era, eso era el tiempo cuando Israel era el pueblo de Dios. Entonces, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, pues Israel en el Antiguo Testamento, Israel quiere decir príncipe con Dios y entonces Israel representa al pueblo de Dios. Dios habita entre nuestras alabanzas. Pues alabanza es una forma de oración, ¿verdad? Esto es un ejemplo bíblico para que entendamos que si vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, si vamos a tener la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces necesitamos estar en oración. Él habita entre las alabanzas de su pueblo y entonces, ¿cuál es la otra conexión que el Señor me ha mostrado? Me mostró esta conexión hace tiempo en mi vida. Salmo 16:11, que es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. O sea que él habita entre nuestras alabanzas y ahí viene el gozo, ¿verdad? Entonces, eso demuestran cosas que nos van a ayudar a ser el mejor tipo de líder en el cuerpo de Cristo. Ahora,
Am, entonces tenemos 3 ejemplos que se mencionan aquí para ver qué qué clase de líder, diferentes clases de líderes. Ejemplos bíblicos de líderes. Ya hemos mencionado diferentes tipos de líderes en la Biblia: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Hemos mencionado que pueden haber líderes como diáconos en la iglesia, que uno puede ser líder en su vecindario, su trabajo, su familia. Pero vamos a dar unos ejemplos de personas en la Biblia que eran líderes. Vamos a mirar a Abraham. Si uno sabe esa historia, sabe que um, él, ¿qué representa? Él representa, al menos representa un amor tan sincero para Dios, que estaba dispuesto, en realidad que podemos decir que no, que no tenía ídolos. Lo más importante para él era Dios. Esto se ve por su disposición am, a sacrificar a su único hijo, sacrificar a Isaac, su único hijo en ese tiempo, porque después de que se murió Sara, él tuvo otra mujer y tuvo más hijos, pero en ese tiempo su único hijo, bueno, no su único hijo, porque Ismael era su otro hijo, pero am, el hijo de la promesa de Dios para él, cuando Dios le pidió ese sacrificio. Y para eso vamos a mirar en Génesis, ¿verdad? Este es un versículo muy interesante. Génesis 22, 15 y 16. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, de que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, pues para Dios era su único hijo, porque aunque Ismael existía, era el hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces, él que representa al menos en parte un amor sincero, completamente sincero al Señor. Aleluya. Para mí, ese amor sincero también, Job, y este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, nosotros lo mencionamos la semana pasada, Job 15, la primera parte del versículo sobre todo. Job representa también ese amor sincero.
Entonces, Job 13:15. Dice aquí, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, nosotros vemos aquí ese amor sincero, que pase lo que pase, yo voy a estar con el Señor, le voy a confiar, ¿verdad? Si miramos a Jacob, cuando le iban a atacar, cuando venían delante de él 400 hombres de Esaú, cuando el Señor le mandó a volverse a la la tierra prometida, ¿qué él hizo? En vez de alejarse de Dios, se acercó a Dios. Entonces, Jacob, al menos en parte, representa la perseverancia en el camino de Dios, aún en medio de circunstancias de miedo, que da miedo. Ahí podemos ver también en Génesis qué él hizo. Génesis, eso sería Génesis 32. ¿Verdad? Los mensajeros volvieron a Jacob. Vamos a comenzar aquí. Vamos a ir al final del capítulo porque ese es el punto. Él luchó toda la noche en oración con el Señor. En vez de alejarse, lo que hacen muchos cuando tienen miedo, cuando enfrentan algo difícil, él luchó toda la noche en oración hasta conseguir la victoria. Yo estoy poniendo todo esto porque ustedes pueden mirar el contexto. Pasaje también tiene una teofanía, una aparición de Jesucristo antes de, o Dios el Hijo, antes de nacer en Belén, como Jesucristo. O sea, que porque sabemos que la Santa Trinidad, aunque no fue algo que los judíos entendían antes del Nuevo Testamento, siempre ha existido porque Jesús es el mismo hoy, ayer y por siempre, según Hebreos 13. Entonces aquí tenemos Génesis 32, ¿verdad? Y entonces yo quiero enfocarme en el versículo 6. Déjame yo agrandar todo esto. Aquí dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y entonces él hace un plan con la gente y ustedes pueden leer todo eso, pero era algo de angustia. Él creía que su hermano todavía estaba enojado con él por haberle robado la primogenitura y las promesas de su papá, la bendición de su papá. ¿Verdad? Dice versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano.
Creía que su hermano iba a matarle a él y a todos sus hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Am, si vamos aquí, ah, le manda presentes delante para apaciguar su ira. Y aquí pasó pues él el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Aquí y se levantó aquella noche, tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, hizo trampa. Jesucristo le hizo trampa. Tocó en el sitio, pero él luchó con él y no podía con él. O sea que eso es un ejemplo de oración, eso es un ejemplo de intercesión, eso es un ejemplo de perseverancia. Tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Y qué ejemplo damos a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo damos a la gente que nos sigue? Somos personas de perseverancia, que siempre sigue adelante, que siempre sigue luchando a pesar de las pruebas, o somos personas que cuando viene la prueba nos alejamos del Señor, nos angustiamos y ya como que nuestro mundo se va para abajo. Y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel quiere decir príncipe con Dios. Aquí dice, él en hebreo quiere decir Dios e Isra. Isra tiene que ver con príncipe, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sabemos de Éxodo 3 que uno no puede ver al Padre y vivir. Entonces la persona con quien Jacob estaba luchando era Jesucristo, Dios el Hijo, antes de nacer como Jesucristo, o sea que era Dios el Hijo. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces aquí, gloria al Señor, veremos que Jacob representa perseverancia, una parte de él es perseverancia. Y Moisés, gloria al Señor. Una cosa que Moisés representa es la humildad. Y con esto vamos a terminar esta parte de la clase. Después voy a coger sus preguntas, sus comentarios. Eso es algo muy importante, una característica muy importante de un líder bueno, ¿verdad? Porque Dios exalta a los humildes, como dice la palabra. Vamos a poner esa palabra. A veces yo machuco los versículos, pero si yo voy a la cita, pues no lo machuco. Entonces,
Primera de Pedro 5 hasta 7. Dice, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, ¿verdad? Porque aunque tú eres el líder, tú puedes aprender de las personas que tú estás guiando, ¿verdad? Yo aprendo de mis hijos, de mis hijas, yo aprendo de mis alumnos. A veces les digo, esta misma semana estábamos haciendo, ellos estaban diseñando un experimento en mi clase de química de primer año y, y uno de los muchachos, un grupo dijo, pero si usamos diferentes clases de papel para la cromatografía, que es un procedimiento para separar diferentes tintes o diferentes sustancias en una mezcla. Y yo dije, wow, yo nunca había pensado en eso. Siempre uno cambia como el material que se está la mezcla, pero uno no, yo nunca pensé qué pasa si nosotros cambiamos el papel que usamos para la separación. ¿verdad? Entonces, uno puede aprender de las personas. Lo mismo en la iglesia, ¿verdad? Yo soy el pastor principal, pero cuando mi esposa vino a la iglesia y vio la ofrenda, dijo, tenemos que orar por esta ofrenda porque esta ofrenda está baja. Y la ofrenda se multiplicó por 2 y por 3 para la gloria del Señor. Entonces, tenemos que ser sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Verdad? Para uno confiar en Dios en vez de tratar de hacerlo todo uno tiene que ser humilde, uno tiene que admitir, Padre, yo te necesito. Jesucristo, yo te necesito. Yo no puedo hacer esto solo bien, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, la humildad y recibir ideas también de las personas. Claro, tomando esas ideas delante del Señor para asegurarse de que el Señor está de acuerdo. Quiero terminar con lo que dice la Biblia de Moisés, que dice que él era el hombre más humilde de la tierra. Y quiero darle la citación. Tal vez no está aquí. Déjame ver. Es raro. Eso es raro. Pero hay un pasaje que dice que él era el más humilde de la tierra. Ah, si alguien lo encuentra, reciben 5 puntos para el próximo examen. Se lo encuentran antes que yo. Que yo sé que hay un versículo. ah, Hombre humilde. Creo que número 12-13. Números 12. A ver. El 12:13. El 12. Yo creo que tú estás bien. Está por 12:3. aquí. 12:3. Ah, 13, creo, manso. 12-13. Y aquel varón, ok. Entonces, me tienen que mandar un texto, Carlos y Leandro, para darle esos 5 puntos en el próximo examen. Y aquel varón, que manso es la palabra que se usa. Y aquí en la Reina Valera. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Okay, entonces, la humildad. Gracias, hermano. ¿Tú ves? Perfecto ejemplo que uno puede aprender de las personas que está dirigiendo. Que uno no es que uno sabe, se las sabe todas.
sino que uno aprende también. Ok. Entonces, con esto, terminamos, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar la grabación y voy a coger sus preguntas y sus comentarios.